tema del matrimonio. Bendito sea la gloria del Señor Jesucristo. Y en la mañana de hoy quiero que veamos una serie de consejos que el apóstol Pablo le daba a los hermanos en la iglesia de Corintio, por allá en su tiempo, cuando seguramente los hermanos de Corintio le enviaban cartas a Pablo pidiéndole qué debían hacer con alguna situación que se les había presentado, con alguna situación que estaban pasando, con alguna situación que estaban teniendo problemas en el ámbito del matrimonio, en el ámbito de la pareja, en el ámbito de la unión como tal matrimonial. Pero es necesario también recordar un poco que en el Antiguo Testamento, y todavía seguramente en los tiempos de Pablo, existían una serie de cosas que de alguna manera le quitaban el derecho a la mujer, la vulneraban de tal manera que en algunos casos no tenía ni voz ni voto. Por lo tanto, este tipo de situaciones quizás fueron conllevando a las sociedades de aquel tiempo a buscar una forma, una manera de la mujer tener voz también, porque no era solamente tener voz, sino defenderse o algo que la defendiera de una serie de cosas que venían contra ella y que ella no tenía derecho, porque es así, no tenía derecho a defenderse de nada de estas cosas. Por lo tanto, el apóstol Pablo le da una serie de consejos a estos hermanos que le solicitan información o le solicitan consejos sobre qué deberían hacer en X circunstancia. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro buen Dios y Señor Jesucristo. Bueno, yo quiero que leamos, vayamos a la palabra de Dios, y quiero que vayamos al libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a tratar de disertar el capítulo 7, porque allí hay una serie de consejos que estoy seguro que la juventud de hoy, mucha de la juventud de hoy, desconoce totalmente cómo sería una unión matrimonial, cómo debería comportarse con la pareja, con su esposo, o el esposo con su esposa, cómo debería ser la convivencia entre estas dos personas, porque algo tenemos que tener muy en cuenta también. Hay muchos matrimonios sin amor, muchos matrimonios sin amor, y muchos matrimonios que por esta razón declinan, caen, y no hay forma de restaurar, porque el pilar fundamental, la columna que sostiene, se ha quebrado, y es la columna del amor, porque donde existe amor, donde hay amor, hay comprensión, hay armonía, hay cualquier diferencia es pasable, cualquier error es enmendado, cualquier situación es sostenida por el amor.
al Dios no estar en medio de una pareja, entonces ese matrimonio, esa unión de dos personas queda a merced de su propia mentalidad. Y es entonces allí cuando los espíritus, o llamados también demonios, comienzan a tentar de un lado y del otro lado para tratar de quebrantar eso que fue prácticamente una orden divina, la unidad matrimonial. Es decir, la unidad matrimonial no es casarse como tal, que si por una iglesia, que si esto, que si no sé qué, que si el cura, que si el pastor, que si no sé qué. Una unión matrimonial significa la unidad de dos personas, de una pareja. Eso es matrimonio. Ahora que la gente inventó de hacer una fiesta, de hacerlo público, para que lo vean, esa es otra cosa, pero realmente la unidad del matrimonio es la unión íntima entre una pareja. Bendito y glorificado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, vamos a leer el capítulo 7 y vamos a ir al verso 1 para que veamos la situación en la que se encontraba la iglesia de Corinto en aquel tiempo. Dice el apóstol Pablo respondiéndole a las inquietudes de los corintios que le hacían llegar a través de sus cartas. Dice así la palabra: ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en sus cartas. Sería preferible no casarse. Esto es lo que el apóstol Pablo dice, ¿no? O sea que para estar en ese problema, para estar en ese lío, en esa contienda, en ese pleito, según lo que le habían escrito a él optaba por decirles: sería preferible no casarse. Pero ahí viene un pero. Dice: pero por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Aquí quiero detenerme un poquito cuando habla de este término así tajante. Prostitución. Estamos leyendo en la versión hebrea traducida al español. No estamos leyendo de la Reina Valera, estamos leyendo de la hebrea al español, para que entendamos con más claridad a lo que Pablo se refiere. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice será preferible no casarse? Y viene este pero que dice: pero por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Cuando habla de prostitución, amado hermano, no se está refiriendo a que se tenga que ir a un lugar a prostituirse o que venda su cuerpo o que haga esto que se conoce hoy como prostitución. La prostitución no es irse a un lugar y ofrecerse, ya sea a las mujeres o a los hombres. O sea, si es hombre, ofrecerse a las mujeres, y si es la mujer, ofrecerse a los hombres, como una especie de servicio. Eso no es, del punto de vista que Pablo lo está viendo. Pablo está viendo la prostitución en la pareja, o sea, en este tipo de personas que fuera preferible que no se casaran
para evitar que caigan en prostitución, es mejor que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces la prostitución parte del punto de que una mujer está con un hombre, es decir, se casó con un hombre, pero no desde el punto de vista de hoy, sino de unirse con un hombre, y ya al mes ya no quiere estar con él, o no quiere el hombre estar con ella, o no quieren los dos. Mejor no separar. Bien, se quedan solos, entonces esta mujer va y se busca otro hombre, está con él, a los 15 días le dice que tampoco quiere nada, y así va, y así va. Ese punto es el que Pablo trata de evitar y lo cataloga como prostitución. Bendito sea la gloria del Señor. O sea, prostitución es entregarse a varios a la vez, pero sin ser de nadie. Eso es algo como que anárquico. Es una cuestión de anarquismo. O sea, que no hay respeto, no hay ley, no me importa lo que la gente diga, no me importa lo que este diga, lo que esta diga, sino que yo vivo mi vida como yo quiera. Entonces, en ese punto, hablando de pareja, porque la prostitución no es solamente en la pareja, la prostitución existe, es corrupta desde cualquier punto de vista de lo social. No es solamente en el ámbito sexual, por hablar en este caso de las parejas, sino en muchas otras cosas. En los mismos, en las mismas administraciones de negocios, este tipo de cosas, existe eso, porque es estar con todos pero no estar con nadie, o estar con uno, que es, como se dice, el fundamento de la negociación, pero a espaldas de él estoy con otro, negocio con otro por acá, negocio con otro por acá. Eso se llama prostitución, y eso es corrupción. Bendito y glorificado sea la gloria del Señor. Pero como estamos en este mundo que cada día va más de mal en peor, y tenemos la esperanza de que el dueño de este mundo, de este planeta, de esta galaxia, tenga compasión de ella, y estamos seguros que la tendrá y la ha tenido, solo que muchos no quieren oír los consejos y aprender de lo que el Señor, el Dios viviente, el Creador, nos ha enseñado a través de ser, siendo hombre acá en la tierra con nosotros. Ahí está la primera falla en cuanto a esto. Ahora bien, Pablo le dice, pero por el peligro de la prostitución, cada uno debe tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Y tanto el esposo como la esposa deben cumplir los deberes propios del matrimonio. Es decir, los dos deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. Bendito sea la gloria de Dios. Ahora viene esta parte que es bastante fuerte, porque aquí ya el apóstol Pablo les está haciendo saber algo que, si uno lo analiza a la profundidad, prácticamente es contradictorio desde cualquier punto de vista, ¿no? Él dice así: y por tanto el esposo como esposa deben cumplir con
los deberes propios del matrimonio, ni la esposa es dueña de su propio cuerpo, puesto que le pertenece a su esposo, ni el esposo es dueño de su propio cuerpo, puesto que le pertenece a la esposa. Esto, por supuesto que hay que conocer muy bien los deberes para poder caer en, porque esto es un derecho. Pablo está otorgando un derecho a la pareja, a los dos. Un derecho. Pero ese derecho puede prestarse para muchas cosas más. Y aquí voy al contexto histórico de aquellos tiempos. En aquellos tiempos, como dije al principio, la mujer era muy vulnerable, no tenía capacidad de defensa porque no existían leyes que la protegieran. Por lo tanto, los hombres abusaban de las mujeres desde cualquier punto de vista, abusaban de ellas. Entonces, Pablo hace estas recomendaciones o estos consejos porque eso venía arrastrando las iglesias o las congregaciones allá en Corintio. Es decir, existía esa cultura que se venía arrastrando, donde la mujer prácticamente no tenía ni voz ni voto. Vuelvo y repito lo que dije al principio. Y entonces Pablo hace como una especie de defensa de la mujer en este punto, porque él dice, bueno, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, pero entonces el marido tampoco tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Es decir, yo gobierno tu cuerpo, pero tú gobiernas el mío. Entonces allí Pablo está tratando de desmontar o darle un duro golpe a ese tema de los derechos que no tenía la mujer en ese entonces, sino los hombres. Entonces cuando Pablo ve este contexto, Pablo dice, oye, mira, no es justo que alguien lleve, como existía antes, prácticamente los padres eran los que casaban a los hijos y muchas veces los hijos ni se conocían. O sea, los padres, el padre de la muchacha y el padre del muchacho llegaban a un acuerdo prácticamente secreto que se develaba el día que ellos decretaban o anunciaban que iba a haber boda de su hijo con una muchacha o de su hija con un muchacho. Entonces, esto sucedía porque la familia del muchacho tenía que pagar, porque era una especie de compra. El hombre llegaba, los familiares de la mujer le entregaban una cantidad de animales a los padres de la muchacha, que eso era como el cambio de esa muchacha por esos animales para mujer de su hijo. Ahora, esto, si usted se pone a ver, le daba cierto derecho a esta familia y sobre todo al marido de esa muchacha, porque prácticamente la estaban comprando. O sea, no era una unión matrimonial por amor, sino más bien por conveniencia, porque realmente ¿qué amor podía existir entre estas personas que ni siquiera se conocían? O quizás se conocían o se veían de vez en cuando, como uno ve gente en la calle
alguna posibilidad de unirse más adelante, nada de eso. Eso no existía. Los padres seguramente le decían a su hija, bueno hija, hoy tienes que vestirte de esta manera porque hoy vienen a buscarte. Y entonces allí, desde ese punto de vista cultural, comienzan a verse las violaciones de los derechos que estaban vulnerados de la mujer. Porque de hecho, al comprarla o cambiarla por algo, ya él le estaba vulnerando los derechos. Y quién sabe cómo sería la forma, el trato de esa mujer. Entonces Pablo le dice, mira, si tú tienes derechos sobre el cuerpo de ella, ella también tiene derechos sobre el cuerpo tuyo. Bendito sea el nombre del Señor. Y les dice así, por lo tanto, no se nieguen el uno al otro. No se nieguen el uno al otro. Esto era en cuanto a tener relaciones. No se nieguen el uno al otro. Está diciendo. ¿Por qué? Porque en una negación de esas, el enemigo trabajaba en la mente y trabaja en la mente de las personas. Podía colocar algo allí, cierto malestar, y por eso el apóstol Pablo les daba la advertencia y les decía, no se nieguen el uno al otro, a no ser, o sea que había una excepción. O sea, ustedes no se nieguen el uno al otro, excepto cuando van a estar en oración o en cualquier otra cosa que sea espiritual. Él les dice así, no se nieguen el uno al otro, a no ser que se pongan de acuerdo. Aquí hay otro punto muy clave también. A no ser que se pongan de acuerdo en no juntarse por algún tiempo para dedicarse a la oración. Es decir, por ejemplo, llegaba los dos, tenían que conversar, oye, ¿sabes qué? Vamos a orar. Vamos a orar, por decir algo, de 9 a 10 de la noche. O 20 minutos, o 5 minutos, cualquier cosa, pero lo único que importaba allí era que estuvieran de acuerdo. Eso era lo que importaba. Por eso él dice, al no ser que se pongan de acuerdo para dedicarlos a la oración. Es decir, que si ellos se ponían de acuerdo para dedicar ese momento en oración, entonces no podía uno estar, como se dice, sonsacando al otro. No, que vente, que ya está bueno, que ya vamos, que no, porque estaban en un momento que ya habían acordado. A eso se refiere el apóstol Pablo. Es decir, que no vaya a ser que en medio de la oración el hombre llegue y agarre a la mujer porque ese cuerpo no le pertenece a ella sino de él, y la lleve a la cama por la fuerza, aunque ella esté orando, pero él necesita, pues. O ella necesita, puede ser también la mujer. Entonces por eso tenía que haber un acuerdo de establecer un tiempo para dedicarlo a la oración o a otra cosa que fuera sagrada. Y después, ¿qué dice? Y después deberían volver a juntarse, no sea que por no
poder dominarse, Satanás los haga pecar. Es decir, no sea que por no dominarse. ¿Qué significa esto? Es lo que más o menos acabo de explicar. Vamos a suponer, la pareja se pone de acuerdo, vamos a orar 20 minutos. Está bien, sí, 20 minutos está bien, perfecto. 20 minutos. Vamos a orar 20 minutos. Empezaron a orar, no sé, de pie, de rodillas, no sé, de alguna forma, pero orando, ¿no? Entonces, lo que Pablo llama que Satanás lo puede tentar es que a los 15 minutos el hombre o la mujer comience a sentir aquella cosa, aquel fuego, aquella pasión, y quebrante el acuerdo, y entonces se vayan a juntarse entre comillas, es decir, a tener relaciones sexuales. Rompieron con el acuerdo que habían hecho y se fueron a tener relaciones sexuales porque el marido dice que ese cuerpo no le pertenece a la mujer y la mujer dice que ese cuerpo no le pertenece al hombre sino a ella. Entonces allí se peca. ¿Por qué? Porque no se cumplió sencillamente con lo que se había prometido. Y cuando se promete este tipo de cosas, porque vamos a suponer, si yo digo voy a orarle a Dios no sé cuánto tiempo, porque quizás la persona esté sola, no sé cuánto tiempo, lo que pueda expresarle al Señor lo voy a hacer, no sé cuánto tiempo me tome. Pero cuando es una pareja ya no puede hacer lo mismo, porque son dos. Entonces tienen que ponerse de acuerdo los dos. Muy bien. Para que no caigan en la desobediencia y pequen ante Dios, porque la oración se hace para el Señor. No es para ellos, es para el Señor. Entonces la van a interrumpir por el acto sexual, que tampoco es que es mal visto por Dios, pero no es tanto eso, sino por lo que ellos han quebrantado el acuerdo. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces Pablo les dice en el verso 6, todo esto lo digo más como concesión que como mandamiento. Es decir, esto era una opinión muy particular de Pablo. No tenía nada que ver con que no, que está escrito, que es un mandamiento establecido desde el principio o este tipo de cosas. No, nada que ver. Era algo que Pablo lo veía como que era favorable o era bueno para la pareja. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, lo digo más como concesión que como mandamiento. Personalmente quisiera que todos fueran como yo, dice. O sea, personalmente quisiera que todos fueran como yo, dice Pablo. Pero Dios ha dado a cada uno diferentes dones, a unos de una clase y a otros de otra. Entonces, aquí en el verso 8 viene lo que se llaman los casos especiales para la pareja. Pablo le dice a los solteros y a las viudas, les digo que es preferible quedarse sin casar.
Pablo les dice a él como concesión, no como mandamiento. Él está hablando en una forma de su opinión particular. Porque fíjense algo, hermanos, ni el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, interfería directamente en los matrimonios. Él les aconsejaba, pero él daba una opinión muy particular, muy humana, es decir, algo que era de él, su opinión, mas no era su propósito convertirlo en una religión, porque Pablo no estaba aconsejando acá religiosamente, Pablo estaba aconsejando humanamente. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, si usted ve esto en los tiempos de hoy, se va a conseguir unos problemones que usted no tiene ni idea. Cuando nosotros vemos estos casos, que Pablo los da como una forma de aconsejar para que las cosas funcionaran mejor, desde un punto de vista humano, las religiones lo convierten en algo extremadamente sagrado para Dios, y que desobedecer eso es prácticamente irse al infierno. Así lo cataloga la religión. Bendito el nombre del Señor. Entonces Pablo les dice, miren, a los solteros y a las viudas les digo que es mejor quedarse sin casar, como yo. Pero si no pueden controlar su naturaleza, es decir, si no puedes, o sea, no puedes estar sola o solo, no puedes controlar, o sea, es algo natural que las personas sientan deseo. Si tú no puedes controlar eso, si tú no puedes, o sea, te sientes vulnerable en esa parte, dice Pablo, que se casen, es decir, que busquen pareja. Pues más vale casarse que consumirse de pasión. Pablo les da una opción, él les dice, miren, yo preferiría que para no estar en estas situaciones, es mejor que se queden sin casarse. Pero, si ustedes no pueden controlarse, o sea, no es que, escuche esto, hermano, como el apóstol Pablo lo expresa, porque aquí esto es algo muy humanitario. Él dice, si ustedes no pueden, como seres humanos, controlar el deseo sexual, la pasión, entonces es mejor que se busque un hombre y un hombre se busque una mujer. Eso es lo mejor que pueden hacer, y así serán felices. Porque todo esto el apóstol Pablo lo enfocaba era en la felicidad de cada quien, cosa que en la religión no ocurre. Usted ve un caso de esto religiosamente y todo lo demonizan. Entonces dicen, no, que es que esa mujer tiene un demonio de lujuria en su cuerpo. Por favor, si es una mujer cristiana, o sea, es una mujer que ha confesado el nombre del Señor, ¿cómo es que tiene un demonio de lujuria en su cuerpo que la hace que tenga deseos, qué sé yo? No, eso es su naturaleza. Por eso lo dice acá el apóstol Pablo, es la naturaleza. Si no pueden controlar su naturaleza, que se casen. Pues más vale casarse que consumirse de pasión. No tiene nada malo
cásese. Señora viuda, si usted siente deseo, siente pasión, cásese. No se consuma ahí en ese fuego usted sola. Porque si usted está en una iglesia religiosa, en la iglesia religiosa lo primero que le van a decir, usted no puede. Bueno, si es viuda, tiene la opción. Pero si usted no es viuda y se separó del marido, usted tiene que morirse sin casarse. Y si esa persona tiene una naturaleza fogosa, como dice acá el apóstol, ¿cómo va a poder esa pobre mujer controlar eso? Entonces, esto se convierte más en religiosidad que en humanismo. Entonces, ¿qué sucede? Usted, por decir algo, entra a un templo y ve una cantidad de personas y usted hace un paneo en ese templo y usted ve diferentes, en lo espiritual usted lo ve, usted lo siente, la necesidad de muchas personas, tanto hombres como mujeres, pero las más sufridas son las mujeres, las más sufridas. ¿Por qué? Porque las han trancado, la religión las ha trancado. Entonces, las mujeres quizás están allí en el templo porque buscan, no sé, como un alivio en ese aspecto, y muchas le confiesan a los líderes, al pastor, al diácono, hermano, o a la esposa del pastor, o a la diaconisa, hermana, es que yo no puedo controlar mi naturaleza, pudiera decir una mujer a una hermana, no puedo, o sea, siento mucho deseo. Pero hermana, pero no, eso está mal. ¿Cómo una mujer de Dios va a estar con esas cosas? Entonces la encierran, la claustran allí. Entonces usted ve esas pobres mujeres tristes, secas, porque la gente así, hermano, tanto el hombre como la mujer se consumen, se secan. Dice el apóstol Pablo acá, miren, lo dice claramente, más vale casarse que consumirse de pasión. O sea, la pasión no correspondida consume el cuerpo, consume la vida del ser humano, lo envejece, lo pone triste, lo pone opacado, lo acaba. ¿Y qué es lo que usted ve cuando entra a una congregación religiosa? Esas caras, gente triste. Muchas veces usted ve gente llorando y dice, pero ¿qué le pasará al hermano o la hermana? Se está consumiendo de pasión. Y la religión lo hermetiza de una manera que eso prácticamente no lo tiene que saber nadie. Nadie. Eso es suyo. Consúmase usted sola allí o consúmase usted solo allí. Pero ¿cómo usted va a estar con esas cosas? Pablo lo dice bien claro. Si usted tiene una naturaleza, cuando habla de naturaleza, habla de la naturaleza propia del ser humano. No está hablando de cosas espirituales. Habla de la naturaleza humana como persona. Esto muchas veces lo confunden. La gente dice, no, pero ¿cómo es posible que una mujer, un hombre que haya confesado el nombre del Señor va a estar con esas cosas? Va a estar con esos
pasiones desordenadas es ya cuando se vuelve incontrolable esto que hay. Se han visto casos, amados hermanos, tanto hombres como mujeres, que han perdido la razón por causa de estas cosas. Y allí siguen. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, cuando estas cosas suceden, cuando las personas se claustran allí, cuando las personas se reprimen de sus propios deseos, lamentablemente tiene consecuencias fatales a lo largo de su vida. ¿Por qué? Porque entonces esas personas comienzan a sufrir daños mentales, cerebrales, cosas que los religiosos dicen: no, se le metió un demonio, la persona la tomó un demonio, eso es lo que tiene. No, eso no es demonio, son los deseos reprimidos de esa persona que de un momento a otro explotó, no pudo controlarse y entonces, ¿qué hace la religión? Salen a acusarlos inmediatamente. No, que cómo es posible, que mire, que esto, que lo otro, que como esa mujer o ese hombre va a estar en esas cosas, que anda por aquí, que anda por allá, que esto, que lo otro. Lo acribillan, hermanos, lo acribillan. Cuando el apóstol Pablo dice: oye, para que no te consumas de pasión, búscate una pareja, hermano. Búscate una pareja, hermano. Búscate una pareja, hermana. Pero tú no puedes seguir así. ¿Cómo vas a vivir así? Eso no es vivir. Eso no es vivir. Bendito el nombre del Señor. Qué terrible, hermano. Entonces, el apóstol Pablo le dice a los solteros y a las viudas, esto lo acabamos de ver, pero vamos a darle un repaso. Les digo que es preferible quedarse sin casar, pero, o sea, quedarse sin casar como yo, dice él. Pero si no pueden controlar su naturaleza, que se casen, pues más vale casarse que consumirse de pasión. Pero a los que ya están casados, él les dice esto para los que ya están casados, es decir, los que tienen pareja. Eso es lo que Pablo está diciéndole. A los que tienen pareja, los que ya tienen sus parejas, sus maridos, sus mujeres, dice: les doy este mandato. Ahí sí habla él. Les doy este mandato, que no es mío, sino del Señor. Que la esposa no se separe de su marido. Bien, que la esposa no se separe de su marido. Eso es para los que están casados, los que están unidos. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su marido o de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse. Este es el consejo que Pablo da por mandato del Señor. O reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. En cuanto a los demás, les digo, como cosa mía y no del Señor, que si la mujer de algún hermano no es creyente, pero está de acuerdo en seguir viviendo con el hermano
no debe divorciarse de ella, aun cuando la persona no sea cristiana, es decir, no sea creyente. Pero ella considera seguir con él, aunque ella no sea creyente o aunque él no sea creyente. Eso no importa. Es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir acá. No tiene nada que ver. Ahora, ¿qué es lo que hace la religión? La religión te dice, y más cuando hay algún tipo de interés por parte de algunos líderes, no, que cómo es posible que tú vas a estar conviviendo con un yugo desigual, que el Señor dice que eso no debe ser, que tú tienes que dejar a ese hombre, tienes que separarte de él, o tienes que decirle, o se arrepiente, o lamentablemente yo no puedo seguir más con usted. Así de tajante es la religión. O si una mujer tiene algún problema con su marido y la esposa le cuenta a uno de los líderes o al líder, ¿qué hace el líder? No, eso está mal. Eso está muy mal, muy mal. Está mal. Delante de Dios están, bueno, prácticamente expulsados, casi que están en el infierno. Por lo tanto, tienen que llegar a un acuerdo lo más rápido posible. O se separan o verán lo que tienen que hacer. Pero usted no puede seguir con ese hombre así. O usted no puede seguir con esa mujer así. ¿Tienen problemas? Ustedes no pueden tener problemas. Porque ustedes se aman. Están en la obra del Señor. Y esas cosas no pueden estar en la obra del Señor. Por lo tanto, bueno, ustedes verán qué hacen. Pero así no pueden seguir. ¿Y quién es este Señor que viene a decir que no pueden seguir? Si el apóstol Pablo lo da como mandato de parte del Señor, que si están unidos, ya son pareja, que no se separen. Mira, hermanos, la religión es tan terrible que muchas veces propicia situaciones entre parejas para sacar provecho de uno de los dos o de los dos a la vez. Porque la religión te puede decir, mire hermano, usted no puede seguir con esa mujer. O le puede decir a la mujer, mire hermana, usted no puede seguir con ese hombre. Pero pastor, es que yo lo amo, le dice la mujer. Y el hombre le dice, pero pastor, es que yo la amo a ella. Bueno, entonces tienen que pagar sacrificio, tienen que hacer un sacrificio juntos, entonces para que a ver si Dios los perdona. Entonces le sacan a esta y le sacan a este, se aprovechan de esta y se aprovechan de esta, se aprovechan de los dos. ¿Y qué le resuelven? Nada, porque a la final, si se perdió el amor, igualito se van a separar. Y si el amor se acabó, lamentablemente era porque nunca había existido. No era el amor verdadero. Era una pasión quizás desordenada, algo que no tenía fundamento sólido. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ese tipo de situaciones se están viviendo en muchas parejas el día de hoy. Hay parejas, amados hermanos, hay parejas que dejaron de sentir pasión el uno por el otro hace muchos años. Muchos años. Y en este caso es contradictorio lo que dice el apóstol Pablo acá.
dice que los que estén casados, o sea, los que tengan sus parejas, que no se separen. Ahora, yo voy a lo siguiente. Creo que ahí faltó algo. Es como una ley, cuando se examina una ley y queda un vacío. ¿No? Queda un vacío. Que obviamente se llaman excepciones. ¿No? Excepciones contempla casos excepcionales, valga la redundancia. O sea, que no son comunes, no son, como se dice, que están presentes allí, sino que son cosas como que se presentan de repente. Ahora, si el apóstol Pablo dice esto, me parece a mí que hubiera sido recomendable que dijera, bueno, si esto es así, o debería ser así, exceptuando por estas razones. Porque de acá se agarran muchos religiosos para hacer lo que expliqué ahorita, para controlar, dominar y meterse entre la familia, y muchas veces la mujer termina yéndose con el pastor, y muchas veces el hombre termina yéndose con la pastora. Entonces, ¿de qué religión estamos hablando? ¿O de qué cosa estamos hablando? Porque eso lo permite la religión. Entonces, ¿cómo es que la religión es tan estricta con los seguidores, pero los líderes sí pueden hacer cosas? Entonces estamos hablando del mismo modelo que se hacía en el Antiguo Testamento. La misma cosa, solo que en otro tiempo. Entonces yo digo, si el apóstol Pablo dice, bueno, los que estén emparejados, los que tengan sus parejas, no se separen, exceptuando si hay maltrato verbal, físico o ese tipo de cosas, ¿no? Porque, hermano querido, yo le digo algo, una mujer que en este caso sería la más vulnerable, aunque también hay hombres vulnerables en este caso, supongamos que una mujer está locamente enamorada de su marido, enamorada de verdad, o sea, no hay una cosa más importante que su marido, pero entonces su marido la maltrata, la golpea, la ofende, la grita, hace cualquier barbaridad con ella, la humilla. Y la mujer no se puede separar de él porque es su esposa, es su mujer. Y supóngase usted que en un momento determinado la pobre mujer se canse, porque, hermano querido, todo el mundo se cansa de estas cosas. La mujer se cansa y dice, no, definitivamente yo no puedo seguir esta vida así. No puedo estar llevando golpes de este señor cada vez que le da la gana. Maltrato, me ofende, no me respeta delante de la gente, me dice cualquier barbaridad, me pega. Lamentablemente, allí, según lo que Pablo dictamina, tiene que haber esas excepciones, igualmente para los hombres. Entonces, ¿pero qué pasa? Creo que haya habido la posibilidad de que eso sí haya estado en los textos originales, porque a mí me parece
parece que el Señor Jesucristo, nuestro buen Dios, era demasiado humano como para dejar esto así. Imagínese usted, le pongo un ejemplo muy claro de algo que aconteció con la mujer adúltera. La mujer adúltera, según dicen los que la trajeron, ellos la presentan al Señor. Claro, era una forma como ellos tratar de minar el ministerio del Señor. Y ellos dicen, o sea, cuenta la historia, que ellos agarraron a la mujer en pleno acto del adulterio. O sea, cuando habla de pleno acto de adulterio, era porque la consiguieron acostada con un hombre que no era su marido. Pero yo siempre me he hecho esta pregunta. Según lo que rezaba el mandamiento o la ley, era que los dos deberían ser apedreados. Entonces, ¿por qué no trajeron al hombre también? Esa ha sido mi pregunta. Y a la vez me he dado yo mismo la respuesta. Yo considero y creo que como los fariseos eran tan terribles y les gustaba controlar todo, y por supuesto la mujer en ese entonces no tenía ningún derecho, es capaz que haya sido uno de ellos mismos, de los que la trajeron, el que estaba con ella. Pero como ellos sí se tapaban porque eran hombres, dijeron, no, vamos a llevarla, ella no puede decir nada contra tuya porque tú eres, oye, te tira pues. Tú eres una persona de allá del templo. Y si ella dice algo contra ti, prácticamente se está pasando la guillotina ella misma. Entonces, me parece que la tomaron y le dijeron, mira, si tú dices quién era el que estaba contigo, ya tú sabes lo que te va a pasar. No te va a salvar nadie. Ahora, si tú dices que no vas a decir nada y nos prometes acá, nosotros te vamos a llevar ante Jesús o ante Yahshua para ver qué dice él. Seguramente la pobre mujer asustadísima dijo, no, está bien, llévenme ante el Señor. Y dice que estos señores llevaron a esta mujer que la habían conseguido en pleno acto del adulterio ante el Señor. Le dijeron, Señor, ahí mismo le leyeron la cartilla. Hemos conseguido a esta mujer en pleno acto de adulterio. Y la ley de Moisés, fíjense cómo lo tomaron ellos, dice que deben ser apedreadas las que hagan tales cosas. Que deben ser apedreadas las que hacen tales cosas. Obviaron al hombre. No dijeron, dice la ley, que deben ser apedreados las personas que hagan tales cosas. Es decir, los dos. Pero como la mujer no tenía voz ni voto, al hombre lo pusieron a un ladito y pusieron a la mujer con la carga completa. Ahora, el Señor usó una cosa muy extraordinaria. Porque de verdad, amados hermanos, yo les digo algo, miren, el enemigo le gusta llamar la atención. Le encanta, le fascina. Eso es su deleite. Que usted se ponga a escucharlo a él, a verlo a él y perder el tiempo cuando quizás usted lo puede emplear en cosas más loables, mejores. Pero al enemigo le gusta que usted lo esté escuchando y le esté poniendo cuidado, porque ahí trabaja él la psicología en su mente.
Entonces, cuando ellos llegan alborotados con aquel, porque ellos andaban eran en grupos, ay, dan para acá, y gritos por acá, no, que tienen allá, y la agarraban y la lanzaron allá a los pies del Señor. Y le comienzan a detallar, según ellos, lo que decía la ley. ¿Qué hizo el Señor? El Señor llegó, se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. Escribir allí. Y estos desesperados por una respuesta del Señor, que debería hacerla inmediatamente, porque ellos eran los... Estaban hablando con la plana mayor, decían ellos. Y el Señor siguió escribiendo. Mientras que ellos allí, bueno, estaban que rechinaban los dientes. Ahora, ellos le dicen esto al Señor y le hacen una pregunta también. Le dicen, ¿y tú pues qué dices? Es decir, ellos le están diciendo, mira, nosotros te estamos diciendo acá lo que dice la ley. Ahora, ¿qué dices tú? Era la trampa. Si el Señor, por decir algo, el Señor se le hubiese ocurrido y decir, bueno, eso es lo que dice la ley, pero yo digo esto, esto y esto y esto. Entonces ahí lo acusaban porque estaba en contra de la ley. Tenían justificación para apresarlo porque esto era lo que ellos buscaban todo el tiempo. Entonces el Señor sencillamente comienza a escribir en el suelo, en la tierra, y cuando se levanta, no les responde la pregunta que ellos le hicieron. ¿Sabe cómo le responde? Que esto fue lo más formidable que el Señor pudo hacer. Él les responde con otra pregunta. ¿Y saben lo que les pregunta? Él les dice así, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Esto los puso a patinar. Entonces dice que desde el más pequeño hasta el más grande fueron soltando sus piedras uno por uno y se fueron. La pobre mujer estaba tirada allí en el suelo, nada más esperando los piedrazos porque la iban a lapidar. Ahora, ¿usted sabe qué es lapidar? Lapidar o apedrear son cosas diferentes. Apedrear es lanzarle piedra a la persona hasta que muere. Y lapidarlo es como lo mismo, pero taparlo de una vez con piedra. O sea, después que cae, seguirle tirando piedra hasta que quede tapado completamente el cuerpo. Así querían hacerle a esta mujer. Entonces, el Señor le dijo a la mujer, le dice, me imagino yo que la tomó del brazo y le dice, levántate, hija. ¿Dónde están los que te acusaban? Y me imagino a ella emocionadísima, ve, no están, Señor, se han ido. Y lo extraordinario que el Señor le dice a esta mujer, que lo tomo yo como que se lo está diciendo al mundo entero, a la humanidad, en la persona de esa mujer, vete, hija, y no peques más. O sea, es decir, vete y evita volver a caer en lo que tú estabas. No sigas pecando.
cosas injustas, no cometas injusticias. No hagas eso, no lo hagas. Eso nunca más lo hagas. Vuélvete a hacer las cosas buenas. Haz el bien. Haz el bien. Sé alguien que lo puedan ver los demás como alguien que es un ayudador, que ama al prójimo, que ama a su hermano, a la vida, que ama a todo lo que le rodea porque es creación del mismo Padre. Ámense los unos a los otros, anda, busca a tu hermano, ámense, busca a tu hermana, ámense, quiéranse entre ustedes, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bendita la gloria del Señor. Entonces, amados hermanos, lo que ocurre hoy en día, como venía comentando, es que hay muchísimos matrimonios que no tienen lo que es el amor y están prácticamente presos. Están presos. Uno, porque dicen, si nos separamos, ¿qué va a decir la gente? Eso es lo primero. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir nuestros mejores amigos que toda la vida pensaron que nosotros nos amábamos de verdad, que éramos un ejemplo para la sociedad, para las familias, para todo, que éramos el reconocimiento de todo, y ahora decir que nos divorciamos o nos separamos? Nos morimos de la vergüenza. Ahora, ¿usted cree que en esa condición que usted vive, podría estar más libre que quitarse esa carga, tanto para el hombre como para la mujer, o para los dos? Porque hay veces que los dos se sienten que no se soportan definitivamente, y porque la religión está de por medio, se niegan a desistir de acabar con eso que los está acabando a ellos, por el qué dirán, por el qué va a decir la gente, qué van a pensar de mí ahora. Pero lamentablemente a las cosas hay que llamarlas por su nombre, por su nombre. El Señor Jesucristo pudo decir, hablando de este tema del divorcio, Él dice, mire, yo en esto de verdad no tengo mucho que decir, pero lo que sí les puedo decir es que si la única, podríamos decir, justificación para el divorcio es el adulterio. Ahora usted se preguntará, pero ¿el adulterio qué es entonces? Porque la gente cree que el adulterio o adulterar es nada más la parte sexual del hombre y de la mujer. Es decir, que yo como hombre vaya y me acueste con otra mujer que no sea mi esposa, que estoy adulterando. O que mi mujer vaya y se acueste con un hombre que no es su esposo, es adulterar. Y eso es nada más adulterar. No, señor.
Eso es en esa área. Pero adulterar es una cosa impresionante. Tiene de todo y por todas partes. Ahora, estamos hablando del tema de que el Señor le dice, la única causa es el adulterio. Y acá se refiere el Señor al adulterio de este que estoy explicando ahorita. Es decir, que la mujer va y se acostó con otro hombre, o el hombre se fue y se acostó con otra mujer que no es su esposa. En ese caso, está prácticamente autorizado para divorciarse. ¿Por qué? Porque son conscientes de que ellos no son felices, de que ella, si fue y se acostó con otro, es porque ya no siente satisfacción con su esposo, ya no lo quiere, ya no lo ama. Igual que él, si se fue y se acostó con otra mujer, teniendo su esposa, es porque definitivamente quizás pueden ocurrir dos cosas que les puede ocurrir a los dos. Uno, que no se satisfacen mutuamente, o dos, porque sencillamente ya no lo quiere, ya no lo ama y buscó a alguien para sentirse bien. Esos dos casos. Pero es adulterio, adulteraron. Y por lo tanto esa es la justificación que el Señor presenta para divorciarse. Ahora, tengo yo que buscar un abogado, un juez, alguien que dictamine, que se le presenten las pruebas, que se le presenten. Eso no lo dice el Señor. ¿Eso sale de dónde? Eso sale de lo que es la ciencia, el estudio y la cuestión, donde la gente entonces tiene que irle a contar el problema que hubo a otro que a lo mejor está peor que él, y la mujer tiene que irle a contar sus problemas a otro que a lo mejor está peor que ella, y entonces le llevan ese problema a otro, entre los dos, a otro que según es superior, que es un señor juez, que es el que dictamina la sentencia y dice, bueno, sí, hay causas, están divorciados, y le dan una carta de divorcio a cada uno y listo, están libres. Eso fuera maravilloso si fuera gratis. Excelente, si fuera gratis no fuera una maravilla. Pero entonces esto se volvió un negocio también para lucrarse. Un divorcio creo que está por encima de los $1,000, por encima de los $1,000, porque un abogado hace una carta y se la, ya está, listo, le pone un sello, una cuestión. Cuando realmente el divorcio es que usted se siente a hablar con su mujer o con su marido y le diga, oye, tú sabes lo que pasó, esto es mi parte, pon tú la tuya, bueno, yo pasa esto y esto y esto, entonces de verdad esto no funciona, no podemos seguir. ¿Qué dices tú? Estoy de acuerdo. ¿Qué hacemos? Cada quien agarra por su lado. ¿Por qué? Porque hubo una justificación. ¿Y qué más hubo allí? Hubo sinceridad. Hubo sinceridad. Hubo confesión. Los dos, allí como dos personas adultas, se sentaron, llegaron a un acuerdo y listo. Cada quien por su lado. Pero entonces es mejor hacerle una cita, hacerle otra cita, y cada cita de esas le cobran una consulta, una asesoría que tiene que pagar a no sé quién,
que si el psicólogo, que si el psiquiatra, que no sé qué. Y cuando te viene a ver, lo poquito que construyeron entre los dos durante ese tiempo que estuvieron viviendo juntos, le termina quedando en manos de los abogados y de los jueces. Y ustedes quedaron limpios y pelando los dos, separados y sin nada. ¿Qué le parece? Bendito sea la gloria del Señor. Entonces, eso es algo que creo que en estos tiempos está ocurriendo. Está ocurriendo. Y sobre todo, como dije hace poco, dentro de las iglesias, las congregaciones, hay gente hay parejas, hermanos, que es increíble, pero de verdad se odian. O sea, usted dirá, usted está loco, hermano, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo una pareja puede estar junta si se odian? Pues déjeme decirle que sí existe. Mujeres que no quieren ni ver los maridos. Maridos que no quieren ni ver las mujeres. En otros casos, no se quieren ver ninguno de los dos. Pero tienen que estar juntos porque si se separan, vamos a hacer la afrenta de la iglesia. ¿Qué va a decir el pastor de nosotros? ¿Qué van a decir los hermanos? Si nosotros éramos un ejemplo, que yo no sé qué, que no sé qué más, que todo esto, ya viene una lluvia de cosas. Y todo el mundo juzga, todo el mundo. Hay un refrán que dice que del árbol caído todo el mundo hace leña. Y ahí todo el mundo comienza a sacar comentarios, no, que eso no sé qué pasaría, no, yo sí sé qué pasó, yo la vi o yo lo vi, qué tal, y esto, por acá, por allá. Cuando te viene a ver, no queda ni brasa, los acaban a los dos. Dentro de la misma iglesia donde estaban con sus hermanitos del alma. Pero que lamentablemente es una religión lo que hay. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, yo en lo particular creo en esto. Si tu esposa te dice que no te ama, o tu esposa te dice que no te ama, o tú como esposo le dices que ya no la amas a ella, que ya no la amas, es porque sencillamente nunca la amaste o nunca lo amaste. Todo surgió por una pasión, un deseo, una carnalidad, un amor humano, pero realmente el amor de Dios no estaba allí. O sea, Dios no estaba allí. Y por eso hoy en día vemos toda esta serie de cosas que suceden en las parejas, porque definitivamente Dios no está allí. Hay vidas, hay tantas vidas destrozadas, destruidas, que la gente desconoce casi qué es el amor. Yo conozco muchas personas, he conocido muchas personas que son, sobre todo, mujeres que son hermosas, lo digo desde un punto de vista humano, mujeres hermosas, mujeres que tienen muchos atributos, son profesionales, conocen muchas cosas, y cuando usted se entera de su vida, son divorciadas, son separadas, tienen un hijo, tienen 2 hijos, tienen 3 hijos, de personas que yo diría, en cierto caso, irresponsables, ¿no? Hombres que vinieron, las engañaron, las estafaron sentimentalmente, les preñaron 2 y 3 veces y después se fueron, así de tranquilo. Algunas quedaron enamoradas de sus maridos, sufren por ellos, con sus niños, con sus muchachitos allí, pero sufren.
y parece que no existe vuelta atrás en su vida, porque entonces eso las hizo sentirse cobardes, vulnerables, tontas, abusadas, que están traumadas en conseguirse una pareja que quizás las ame y las enseñe a amar nuevamente. Entonces, ese tipo de sociedad se vuelve contagiosa hacia otras. Porque cuando una mujer o un hombre ha sufrido este tipo de cosas y va y se lo cuenta a otro o a otra, la otra persona va a decir, oye, de verdad que eso sí está mal, o sea, eso está mal. Yo por eso mejor no me caso. Yo por eso mejor no tengo pareja, vivo la vida así, solo, sola. No quiero saber nada de hombres, no quiero saber nada de mujeres en compromiso como tal. Prefiero buscar a alguien por allí, que es lo que Pablo decía, que es prostitución. Calmo mi pasión, cuando vuelvo a sentir, busco otra o busco otro, y así voy por la vida, hasta que los años te agarran, te vuelves vieja, viejo, se pierden todos tus atributos, se pierde toda tu vigorosidad, y quedas entonces a la buena de Dios, solo, sola, tristes, destrozados, destruidas y con poca esperanza. Porque si no aprovechaste en los tiempos que todavía podías rehacer tu vida, o buscar a alguien, o quizás intentarlo, menos lo vas a conseguir cuando tengas una edad adulta ya. Si no lo logras, si no lo buscas cuando puedes, a tus 45, a tus 55, a tus 60 todavía quizás, menos lo vas a lograr a los 70, a los 80. Entonces, es algo que debe llamarnos a la reflexión. Acá en este país donde yo estoy, por ahora, en el Perú, se ve mucho esto. Muchas mujeres solas, sufriendo, destrozadas por engaño, por estafas, por este tipo de cosas que lamentablemente destruyen la vida, destruyen las sociedades, acrecientan el odio, acrecientan la maldad, porque entonces aquellos hijos que se levantan sin padres llevan un pensamiento muchas veces vengativo, y aún más cuando las madres, algunas madres, les hablan mal de sus padres, quiénes fueron, cómo las trataron y cómo sucedió todo. Los hijos se levantan llenos de rencor, llenos de rabia. Por eso usted ve muchos niños que andan destrozados también ya desde su niñez, prácticamente ya vienen destruyéndose. ¿Y qué terminan estos? En los caminos de oscuridad. El odio los lleva. No tuvieron un padre que los representara en algo, que fuera con ellos a acompañarlos a algo. En algunos casos se ve porque la ley los obliga, a los que todavía son poco responsables, pero en otros casos nada que ver. Y eso es muy triste, eso es muy lamentable. Entonces este tipo de sociedades son contagiosas,
porque entonces esto se vuelve como una cultura donde no, yo mejor estoy solo, yo mejor estoy sola. ¿Quién dijo que eso es mejor? Nadie está bien solo, nadie. Eso es falso, eso es una mentira que se culturiza para tratar de que sentirse bien las personas, pero eso es falso. Nadie se siente bien solo, nadie. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor. Entonces hay que resolver las cosas siempre y cuando haya tiempo. Ya cuando no hay tiempo, lamentablemente, ya hasta ahí llegamos, hasta ahí llegó todo. Gracias a Dios por tu compañía, gracias a Dios por tu compañía. Fue bonito, tuvimos unos hijos maravillosos, que Dios nos los bendiga, nos ayude y nunca dejar de apoyarlos a ellos, porque ellos no tienen la culpa de nada. Entonces, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Eso es lo que nosotros debemos procurar, estar bien con todos, ayudar a todos, vivir la vida en coinonía, en la convivencia, vivir en paz. Y así todos tendremos la libertad de decir, soy libre porque Cristo me libertó. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza por el día de hoy. Alabado sea el nombre de Jesús. Que la he titulado Matrimonio sin amor. Gracias le damos al Señor por esta bendición. Espero que sea de mucha edificación para todos aquellos que piensan casarse, aquellos que están casados, los que están unidos, los que tienen problemas. Es para todos. Bendito sea la gloria del Señor Jesucristo, que me ha dado este material para que lo compartiera con todos ustedes en la mañana de hoy. Y le agradezco a Dios por esto, porque en realidad estos son temas que a mí poco me gusta predicar, porque son polémicos. A veces la gente juzga y dice, bueno, pero ¿con qué moral o con qué este viene a decir esto si él está peor? Bueno, es que no lo hacemos nosotros. Dios es el que ordena y Dios es el que decide qué pone a través de su espíritu en la boca de cada uno de nosotros. Así que agradezco a todos los que pudieron conectarse y le pido a Dios que les bendiga, que les guarde, que les dé mucha paz, mucho amor los unos por los otros, y sigamos adelante, porque esto no es de hoy y termina mañana. El camino en el Señor empezó el día que lo conocimos. Pero le tengo una buena noticia. El día que conocimos al Cristo profundo, al Dios verdadero, conocimos la eternidad. Es decir, que vivimos eternamente desde que conocimos al Señor hasta que Él decida en los tiempos finales. Muchas gracias a todos. Voy a enviar un saludo por acá muy especial a nuestra hermana Loyola Hernández. Muchos saludos, sierva de Dios. Le da muchos saludos a mi hermano, a su esposo, a toda la familia por allá en La Victoria. También un saludo para Carlos Zapata. Y bueno, para todos aquellos hermanos que pudieron conectarse en esta mañana. Así que bendiciones, cuídense mucho, se les quiera.
mensaje del Evangelio.